Qué gusto saludarles, hermanos y maestros de Escuela Sabática. Bienvenidos a este repaso de lección número 4 titulado El Señor oye y salva. Bienvenidos al programa Creciendo en la Palabra de la Asociación Metropolitana aquí en la Ciudad de México. Esta lección, esta semana, podemos darnos cuenta de esa maravilla de Dios hacia sus hijos. No hay absolutamente nadie sobre esta tierra que nos conozca mejor que Dios, ni siquiera nosotros mismos. El Dios Todopoderoso es un Dios personal, cercano, que le interesan los detalles de sus hijos en todos los aspectos de nuestra vida. Sabemos que Dios nos conoce desde antes de nacer y lo maravilloso es que su presencia nos acompaña durante toda nuestra vida. Así como el salmista David nos habla de un Dios personal al que le interesa todo lo relacionado con sus hijos, Dios conoce todo desde lo más trivial hasta lo más profundo, los profundos secretos de nuestra vida. Dios sabe cuando nos sentamos, cuando nos levantamos. Dios conoce el ajetreo diario que nos agobia. También sabe cuando tenemos un tiempo de descanso. Dios conoce la profundidad de nuestros pensamientos y las palabras, aún incluso antes de que las digamos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, la intención que hay cuando nosotros expresamos algo. Él sabe lo que acontece durante ese proceso en el que analizamos y filtramos lo que es prudente decir y lo que no. Las personas oyen nuestras palabras, pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. Con este pensamiento, queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar nuestro repaso de lección y lo vamos a hacer a través de los siguientes 3 puntos. El punto número 1 se titula Bajo sus alas. Punto número 2, oportuno socorro en la tierra. Y punto número 3, intercesión celestial. Quiero invitarles para que hagamos una oración y podamos entonces comenzar el repaso de esta lección con el punto número 1. Así que quiero invitarles que ahí donde nos acompañan, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias, oh Padre, porque aún siendo un Dios poderoso, soberano, pero también, Señor, eres un Dios cercano, personal a nosotros, tus hijos. Gracias porque tenemos la seguridad de que tú sabes aún los más mínimos detalles de nuestra vida. Sabes nuestras alegrías, también sabes nuestras tristezas. Sabes también, Señor, nuestros progresos y sabes nuestras necesidades. Bendito Dios que al repasar esta lección podamos comprender esa maravilla que tienes para cada uno de nosotros. Acompáñanos, oh Señor, y permite que este repaso puedan ser herramientas de bendición para los maestros que nos acompañan y puedan compartirlo con los hermanos en la iglesia en su repaso de lección. Acompáñanos, por favor. Te lo pedimos, oh Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ya volvemos con el punto número 1. Ya regresamos, hermanos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con el punto número 1. Este punto número 1 titulado Bajo sus alas. Antes, permítanme también presentar a los pastores que nos acompañan en esta ocasión. Está con nosotros el pastor Óscar Bolaños, es el pastor del distrito de Jacarandas. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. No, hombre, pues un privilegio poder estar con ustedes en este repaso de la lección. Muy contento de poder reflexionar en esta lección de los salmos que estamos tocando. Y pastor, pues me gustaría también aprovechar para mandar algunos saludos a todos nuestros hermanos que nos siguen de diferentes países. Si podría mencionar algunos, porque son varios. Saludos a nuestros hermanos de Ecuador, de Chile, de España, de Argentina, de Honduras, hermanos que nos ven cada semana a través de este repaso de la lección. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por acompañarnos, por orar por nosotros y también alimentar ahí los comentarios, pastor, con lo que ellos también percibieron de la lección. Gracias. Gracias, pastor, bienvenido. Está también con nosotros otro amigo también ya conocido, el pastor Job Alcázar. Él es departamental aquí en la Asociación Metropolitana. Pastor, bienvenido. Gracias por la invitación y qué alegría podernos encontrar, pastor Óscar, pastor Montoya. Y saludos también a los hermanos que están ahí conectados viendo este repaso.
En especial mando saludos a la hermana Rafaela Herrera, que es de Nicaragua. Ella escribió días pasados que es la primera vez que se conecta con nosotros. Así que, hermana Rafaela, hasta Nicaragua, un fuerte abrazo. Dios está contigo y ojalá que puedas participar en cada semana con nosotros y lo puedas compartir bien a los demás. Gracias, pastor. Quiero enviar un saludo local aquí a todos los maestros de Escuela Sabática de la Asociación Metropolitana. Apreciados hermanos, deseamos que este repaso, los comentarios, puedan ser herramientas que se conviertan en bendición en el repaso de sus clases este sábado. Así que Dios les bendiga. Bienvenidos. Vamos entonces ahora sí con el punto número 1, que tiene que ver con bajo sus alas. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, el Salmo 139, el verso 1, Jehová, tú me has examinado y has conocido. Nosotros no podemos esconderle nada a Dios. No podemos pensar que algo puede escapar del pensamiento o de los ojos de Dios. Nosotros conocemos a veces a las personas, conocemos personas amables, conocemos a personas con que parece que tienen buenas intenciones, corteses, pero no sabemos realmente qué hay en su corazón. Y también nosotros podemos llegar a la iglesia el sábado con un espíritu de adoración, una sonrisa en nuestro rostro, pero solamente Dios sabe con qué espíritu estamos llegando a la iglesia. Y entonces esto nos da el sentido a nosotros de saber que no podemos ocultarle nada a Dios. ¿Qué nos puede generar ese sentir, ese saber que a Dios no le podemos ocultar nada? Yo creo que esto es bien interesante, poder pensar, si hablábamos a nivel humano, que alguien te estuviera vigilando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo te sentirías, no? Daría miedo, yo creo, ¿no? Sí. De lo que implica esto. Pero obviamente, hablando de Dios, Él conoce todas nuestras circunstancias, nuestro pensar, nuestra motivación, todo lo que está alrededor nuestro. Inclusive el salmista también menciona que inclusive cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, también Él sabía ya quiénes éramos y cómo éramos, etc. ¿Cómo puedo sentirme ante eso? Yo creo que va a depender de la perspectiva que tengamos de Dios. Si vemos y visualizamos un Dios que es equivocado pensar así, que está buscando castigarnos, que está buscando controlar a lo mejor nuestra vida, pues daría miedo, ¿no? Daría pavor. Pero por fortuna los salmos mencionan algunos elementos que vamos a ver más adelante, que nos dan la certeza de comprender que Él sabe todo, pero la intención es, al tener todo ese conocimiento de nosotros, es la forma por la cual Él puede ayudarnos. Es la forma por la cual Él puede intervenir por nuestras vidas. Bueno, por supuesto, si yo le pido que así lo haga. Entonces, qué bello saber entonces más bien que tenemos un Dios que es omnisapiente, que conoce nuestro sentir, nuestras circunstancias y lo más profundo de nuestro corazón, y Él está listo para ayudarnos, intervenir en nuestras vidas, así se lo pedimos. Creo que esto nos pone la base de los salmistas de que bajo cualquier circunstancia, de acuerdo al salmo que está aquí mencionado, el Salmo 139, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, Dios está listo para intervenir en nuestras vidas. Creo que es algo maravilloso eso. Es cierto, pastor, yo creo que debería ser gratificante y reconfortante para nosotros saber que el Señor es un Dios cercano a su creación. Y me gusta cómo dice el Salmo 68, por ejemplo, aún siendo creador del universo, con un trono en el cielo, y el versículo 4 dice que cabalga sobre las nubes, aún siendo eso, es un Dios que está atento a su creación, está listo para ayudarnos, atento al que le busca. Por eso me gusta esta lección, hermanos, que deberíamos de prestar, porque los salmos nos ayudan a recordar esta parte. Por cierto, la respuesta a esa cercanía de Dios debiera verse en una vida de fe, en una vida de obediencia. Me gusta cómo dice la hermana Huay en Ministerio de Curación. Dice, mientras más repasamos su misericordia y amor, más lo alabaremos y menos nos quejaremos. Un Dios cercano a nosotros. Me gusta también el Salmo 139, 4, pastor. Mire, lo voy a leer. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Un Dios que nos conoce tan perfectamente y tan íntimamente, que sabe también cómo ayudarnos. Es correcto, y como comentan los pastores, entonces esto nos debería de llevar a
la seguridad de que aun cuando Dios sabe todo, Él nos ama, pero debe de generar en nosotros entonces gratitud y obediencia. Y eso implica precisamente eso, que debemos tener una actitud como humanos que somos creados por Él, una actitud de cercanía y de dependencia, ¿no? Eso implica obediencia también. Lejos de temor. No, Exacto. y no debería asustarnos, pastor, que Dios nos conozca también. Al contrario, debería alegrarnos porque así como nos conoce también sabe qué necesitamos. Sabe cómo cuidarnos, pues. Entonces sabemos que tenemos un Dios que no es lejano. Tenemos un Dios que es cercano a nosotros y que Él sabe todo lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Aunque nosotros a veces no se lo decimos, por eso la importancia de platicar con Él. No de confiarnos, de decir, bueno, pues ya Dios sabe todo lo que pasa en mi vida, ¿por qué se lo tengo que decir? No, al contrario, Dios sabe todo lo que pasa en nuestra vida y es necesario que nosotros le contemos a Él lo que ha sucedido con nosotros. Eso nos da a nosotros la seguridad de que tenemos a un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que inclina su oído y está atento a nuestras necesidades. No hablamos al aire. Cuando nosotros invocamos a Dios, no estamos hablando simplemente por hablar. Tenemos un Dios cercano. Es cierto. Eso nos da la seguridad, ¿no? Esta seguridad. Sí. Yo creo que aquí podría haberse expresado en lo que dice el Salmo 121. Voy a leer solo algunas partes. Inicia diciendo, alzaré mis ojos a los montes, y hay una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el versículo 2 da la respuesta a esa pregunta. Mi socorro solo viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y la otra parte, pastor, versículo 3, no dará tu pie al resbaladero. Miren, podemos entender que el Señor no deja a sus hijos solos. No deja que sus hijos caigan. Es decir, nos da seguridad para este mundo. Dice el siguiente parte del versículo, ni se dormirá el que guarda. No es un Dios lejano que se olvida. Está atento a su creación y listo para ayudar cuando más lo necesitemos. Nos brinda esa seguridad, ese cuidado, pastor. Es posible que a veces, como humanos, por nuestro estado de ánimo o por las circunstancias que estamos pasando, llegamos a pensar que Dios no está ahí. Creo que lo han vivido también ustedes alguna vez. Pero por eso creo que es bueno recalcar o reafirmar estos escritos de los Salmos, porque nos ayudan a recordar que realmente Dios está ahí presente en nuestras vidas y está listo para intervenir. Otro ejemplo más es el Salmo 121, que dice el versículo 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La lección nos refiere como la diestra, ¿no? Que está a nuestro lado. Qué interesante saber que Dios, siendo Dios, toma esa postura ante nosotros. O sea, si se dan cuenta, hermanos pastores, no somos dignos de eso, porque somos pecadores y ofendemos muchas veces el nombre de Dios. Y Dios está pendiente, llamando a que reaccionemos a su gracia y a su voluntad. Y creo que vale la pena aquí entonces pensar cada uno de nosotros y decidir obedecerle y decidir seguirle, porque Él lo está haciendo en nuestras vidas. No es que es algo automático de que Dios actúe y aunque yo no responda ante Él, Él no va a proteger, va a dejar de protegernos o no. Es decir, es clave que ustedes y yo decidamos seguirlo, que decidamos obedecerlo para que Él entonces nos pueda manifestar su poder en nosotros. Es decir, Dios está listo para ayudarnos. Y a veces no lo hace no porque no quiera Él o no pueda hacerlo, sino porque nosotros no lo permitimos que Él lo haga. Y el otro elemento creo que también reafirma el saber que el poder de Dios está presente con su protección a su pueblo, a su gente que le busca. Y el mismo Salmo 121 dice, versículos 6 y 7, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Depender de nuestro Creador, que es Dios, que está listo para ayudarnos. Y eso creo que es clave para comprender que ahí podemos tener seguridad en el Señor. Qué interesante, porque entonces lo que comentan ustedes, me parece, hermanos, que tenemos que ampliar nuestra visión con respecto al cuidado de Dios. Porque a veces podemos pensar que el cuidado de Dios se limita solo a que tenemos alimento, que tenemos casa, que tenemos trabajo. Dios nos está cuidando. Y estas figuras
que han presentado ustedes de Salmos, es el cuidado integral, incesante de Dios. ¿Cómo imaginar que Dios nos cuida en nuestro entrar, en nuestro salir? Todo esto es una visión mucho más amplia del cuidado de Dios. Y hermanos, nunca Dios abandonará a aquellos por quienes murió. Nosotros tenemos la seguridad y la garantía de que la presencia de Dios en la vida del cristiano es esa roca fe de la cual aún el más débil de nosotros podemos depender de ella. Damos gracias a Dios por sus cuidados y queremos invitarles para que nos sigan acompañando. Vamos al punto número 2 de esta lección que hemos titulado el punto oportuno socorro en la tierra. Ya regresamos, hermanos. Alabamos a Dios por sus cuidados. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Regresamos, hermanos, al punto número 2, oportuno socorro. Interesante lección, hermosa lección que estamos teniendo. ¿Cuántos de nosotros podríamos levantar la mano y decir, yo no he tenido problemas, yo no he tenido angustias? Ninguno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado y vamos a pasar por pruebas. Pero si creemos en el Salvador, vamos a pasar estas pruebas y las vamos a soportar con más paciencia. Eso es lo que nos fortalece, la seguridad de saber que aún en la adversidad nosotros tenemos un oportuno socorro. Recordemos las palabras de Cristo cuando nos dice, confíen, yo he vencido. Y pastores, apreciados amigos, apreciados hermanos, la confianza en Dios es una decisión deliberada, pero que necesitamos desarrollar. Pastor, la confianza en Dios. Sí, bien interesante que los seres humanos tenemos la tendencia, en general, de cuando tenemos problemas, dudar de Dios, ¿no? O cuestionar a Dios. Obviamente por causa del pecado, ¿no? Porque el plan de Dios original no era este. Pero aún en esta condición de pecado que tenemos hoy en día, ¿cómo podemos entender que Dios está ahí, ¿verdad? Que nos está auxiliando? Y creo que esta lección nos ayuda mucho. El salmista da algunos elementos para que reafirmemos la confianza que debemos tener en nuestro Dios. Voy a mencionar algunos que encontramos en la lección. Por ejemplo, encontramos en el Salmo 91:1 que es nuestra sombra, que es nuestro abrigo, ¿verdad? Cuando tenemos frío nos abrigamos, eso es como una forma de protegernos, es algo, una metáfora muy linda que utilizan aquí también, es nuestro refugio, es nuestra defensa, el 91:4 también dice eso, es nuestra habitación, un lugar seguro, ¿verdad? Donde podemos estar cubiertos. Así que encontramos claramente cómo el salmista busca en su pensamiento de lo que él comprende, en su lenguaje, transmitirnos la idea de que en Jesús, en Dios, estamos seguros. Pero no solo debemos pensar en la seguridad de situaciones que nos pasan, de que nos protege. Creo que tenemos que ampliar más nuestra visión y pensar que la seguridad y el refugio es tan grande que el Padre envió a su Hijo para que si creemos en Él estemos refugiados en Cristo. Es decir, no se trata nada más de pensar en esta condición de tierra, ¿no? Y que Dios nos protege de problemas, no, sino que ha hecho un plan tan grande que ya nos refugió del pecado, nos libró del pecado, ¿no? Y nos da libertad en Cristo Jesús. Y yo creo que en esa dimensión podríamos comprender que en realidad, ante la adversidad que podamos tener, en cualquier visión de vida que podamos tener o nivel de vida que podamos tener, o nivel de visión que podamos tener, tenemos certeza en el Señor Jesús. Hay un salmo que me llama mucho la atención, que seguramente todos leyeron y que creo que estamos resaltando mucho. El Salmo 17, versículo 8, creo que resume eso, ¿no? Lo que estamos comentando. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndame bajo la sombra de tus alas. Creo que esto resume la seguridad que podemos tener en el Señor Jesucristo.
Sí, pastor, y pues a mí me gustaría enfatizar también que así como el Señor es nuestro refugio, es nuestra protección, las imágenes que mencionó el versículo ahí 91, mencionó el pastor Job, esas imágenes de bajo sus alas, fortaleza, escudo, defensa, pues son imágenes que nos deben demostrar a ese Dios, como ya lo hablamos, cercano y protector. Me gusta una parte de la lección que dice, si la confianza no funciona en medio de la adversidad, entonces no funcionará en ninguna ocasión. Es decir, por eso los salmos son importantes, pastor. Porque miren, pues todos pasamos problemas, hay situaciones difíciles, hay adversidades, hay momentos complicados, pastor. Y al encontrar en los salmos estas promesas de refugio en el Señor, bueno, enfatizar pues que nosotros somos quien deberíamos de acercarnos también al Señor. Él es un Dios cercano que ya está. Basta alzar, decía el versículo que leímos hace ratito, nuestros ojos, mirar que el Señor ahí está. Decía la lección, la confianza es una decisión deliberada de reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida bajo todas las circunstancias. Qué hermoso es pensar que estamos bajo las manos de un Dios amoroso y que esas manos son altamente poderosas, pastor. Como mencionaban hace un momento, como seres humanos es muy sencillo de repente dejarnos llevar por la desconfianza, ¿no? Uh-huh. El Salmo 91:2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta fue la experiencia del salmista. Pero me parece que también nosotros, hermanos, tenemos que pedirle a Dios nos ayude a desarrollar esta confianza, esta esperanza que el salmista experimentó, que también sea nuestra experiencia, porque nosotros vamos a pasar en algún momento por dificultades, pero que no permitamos ahora que la desconfianza se apodere de nuestro corazón al tener estas herramientas que los pastores presentan como resumen de la lección. Recordemos entonces estas herramientas y podamos tener la misma experiencia del salmista, decir, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando nosotros hablamos de problemas, de dificultades y pedimos a Dios socorro, Señor, sálvame, Señor, libérame, Señor, defiéndeme, regularmente pensamos en la liberación de Egipto como una de las expresiones más sorprendentes donde el poder de Dios se manifestó en todo su esplendor. Pero no solamente es eso. No solamente podemos pensar y no solamente podemos hablar que el poder de Dios se manifiesta de esa manera. En el Nuevo Testamento también encontramos que cuando Cristo despertó para enfrentar la tempestad, no había ni en sus palabras ni en su mirada el más mínimo vestigio de temor, porque en Él no hay temor. Uh-huh. Nosotros sí experimentamos el temor que los discípulos experimentaron cuando las tempestades nos rodean, y es ahí donde a veces nos olvidamos. Pero la vida en Cristo es una vida de confianza, dice el Camino a Cristo, página 70. La vida en Cristo es una vida de confianza, no es una vida de éxtasis de sentimientos, sino una continua y apacible confianza. Correcto, pastor. El Éxodo es esa referencia que nosotros tenemos y un recordatorio perpetuo del poder de Dios para salvar a su pueblo, para salvar a sus hijos. Por eso allá Pablo le recuerda a los corintios, le dice, hermanos, no ignoren de nuestros padres. Es decir, no ignoren y no olviden que ellos tuvieron la protección, no olviden que estuvieron bajo la nube. Cuando el sol estaba en lo máximo, el Señor les protegía. No olviden tampoco que pasaron el mar. Todos ellos, dice, fueron bautizados en la nube y el mar, y todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. Es decir, esa referencia, ese recordatorio de que así como en el Antiguo Testamento Dios estuvo y ayudó a su pueblo, en nuestro tiempo, pastores, en los momentos, el Señor estará ahí también. No nos va a dejar. Por eso es bueno a veces recordar esta escena. Es un Dios que sigue igual con nosotros. Hay una gema que conocemos muy bien de la de Juan, ¿no? Que habla precisamente de eso, que no debemos temer el futuro, ¿no? A menos que vivamos la forma como Dios nos ha conocido en el pasado. Y creo que esto nos da la seguridad de lo que estamos comentando. Y como bien has dicho, Pablo lo describe muy bien. Usa los elementos reales que el pueblo de Israel vivió
para transcribirlo o para transportarlo a decir Jesús es la roca. ¿Verdad? Es decir, lo que comentamos hace rato, Pablo amplía la visión. No se queden con la solución de problemas de esta tierra, sino comprendamos que inclusive Dios ha solucionado la vida eterna para nosotros a través de Cristo Jesús. Y eso creo que es maravilloso comprenderlo, porque tanto el Salmo 114, que habla acerca del Éxodo, y lo que ya mencionaste tú, pastor, en Corintios, en 1 Corintios 10, habla acerca de Pablo de ese asunto, reafirman eso precisamente, de comprender que estamos seguros en el Señor, porque Cristo es la roca que nos da certeza y seguridad. Claro, entonces la próxima vez que nos veamos rodeados de dificultades y que sintamos que comienza la desesperanza a entrar a nuestro corazón, bueno, tenemos que recordar entonces que tenemos a un Dios que nos defiende, que es nuestro oportuno socorro. Y me parece que el resultado, podría ser el Salmo 96, los primeros 3 versos. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Lejos del temor, claro, alabanza. Así que, hermanos, alabamos a Dios porque no estamos solos. Alabamos a Dios porque Él es nuestro oportuno socorro. Con esta promesa en nuestro corazón cerramos este punto número 2 y les invitamos entonces para que continúen con nosotros, acompáñenos. Vamos a estudiar el punto número 3 titulado Intercesión Celestial. Que Dios les bendiga, hermanos, acompáñenos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Gracias por acompañarnos, hermanos, nuevamente en este tercer y último punto de nuestro repaso de la lección de este programa Creciendo en la Palabra. Y este punto número 3, titulado Intercesión Celestial. ¿Qué viene a nuestra mente cuando mencionamos intercesión celestial? Justamente eso, hermanos, la ayuda que viene de parte de Dios. Jesús conoce las necesidades de sus hijos y le gusta escuchar sus oraciones. A Jesús le gusta saber que nosotros sentimos que no estamos solos, que sentimos que la presencia de Dios está con nosotros y que podemos confiar en el fiel cumplimiento de sus promesas. Nada puede fortalecer tanto al alma para resistir las tentaciones como buscar a Dios en humildad y presentarle nuestra alma desesperada. Pero entonces, ¿qué viene después? Nosotros, como hijos de Dios, en nuestra necesidad, lo buscamos a Él, invocamos su nombre, presentamos ante Él con humildad nuestras necesidades, nuestras angustias. Pero ¿qué viene después? Me gusta lo que dice el Salmo 3, verso 4. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Qué hermosa promesa de saber que cuando nosotros le presentamos a Dios nuestras necesidades, Él escucha y responde desde su monte santo. Y esto es lo maravilloso, pastor. Sí, qué impresionante poder comprender que así como cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él mencionó que enviará otro Consolador que es el Espíritu Santo para ayudarnos aquí en la tierra y conducirnos y santificar nuestras vidas. Ahora Cristo está en el santuario celestial también intercediendo por ustedes y por mí. Porque bajo la base, por ejemplo, el Salmo 143 dice, el verso 2, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Bajo ese pensamiento de que ustedes y yo no somos dignos, no somos capaces por nosotros mismos de obtener salvación, requerimos a Jesús.
Y cierto que Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó por nosotros, pero también parte de su ministerio de Cristo es también que hoy en día intercede por ustedes y por mí. Y eso es maravilloso, comprender y darnos certeza, ¿no? Hablando de la seguridad que tenemos aquí en la tierra, de qué nos conduce, también hay certeza en el cielo a través de Cristo Jesús. Y eso es maravilloso poder comprender esta mañana. Es correcto, pastor. Pues recordando el versículo de Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Cristo simpatiza completamente con el cristiano que es sincero y que se enfrenta a menudo a problemas, a dificultades. Y entonces, como Jesús en su propia naturaleza humana sufrió también, pero sin pecar, por supuesto, bueno, podemos entender que uno de los propósitos de que Jesús viniera a esta tierra fue que se acercara el cielo, la deidad, tanto a la raza humana que pudiera experimentar también las mismas debilidades, los mismos problemas de los cuales nosotros también pasamos. Y entonces cuando Cristo hizo eso, pues quedó capacitado para poder entendernos y llegar a ser nuestro sumo sacerdote que nos pueda representar ante el Padre. Es decir, que su justicia, ¿no?, es la que nos declara a ustedes y a mí justos. ¿No? Sí. En ese sentido. Por eso el Salmo dice, el 143, versículo 9, líbrame de mis enemigos, Jehová, en ti me refugio, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y vean lo que dice aquí, el 11, por tu nombre, Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Así que esto nos ayuda a comprender que en realidad la protección que Dios tiene también para los seres humanos es también en el cielo, en el santuario celestial, cuando Jesús intercede por ustedes y por mí. Es correcto, y qué hermoso saber que el templo de Dios está abierto en el cielo. Y que no solamente eso, sino que inunda el umbral de la gloria de Dios a toda la iglesia, a todos los hijos de Dios. Nos ama, pero también entonces nos invita a guardar sus mandamientos. Qué hermoso saber esto, pastores. Y bueno, estamos comenzando a comprender esta maravillosa lección. Sin embargo, estamos llegando también al final de este repaso. Y me gustaría, pastores, que pudieran ustedes compartir con los maestros que nos están acompañando, con los hermanos de la iglesia, nuestros amigos que se han conectado, nos ayudan a comprender unas palabras finales que puedan convertirse en herramienta para los maestros, que puedan compartir con sus alumnos en la clase, en el repaso. Yo creo que podríamos decir con un pensamiento de conclusión que podemos tener hoy en día victorias, podemos tener hoy logros en nuestra vida, pero esos son resultado posiblemente del talento, de la educación que Dios nos ha dado, pero eso no sirve de nada si no tenemos en nuestra vida esa comunión con el Señor. Y el ángel de Joel lo resume muy, muy bien diciendo esto: las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Así que nuestra victoria va a depender de nuestra dependencia que tengamos de lo que Dios ha hecho por ustedes y por mí. Es correcto. Sí, yo también, a manera de conclusión, pues me gustaría quedarme con eso. No hay nada bueno en nosotros que nos dé mérito delante de Dios. Nada. Sin embargo, a través de una relación diaria con Jesús, es que nosotros pues podemos obtener esa redención, ese perdón de nuestros pecados. Y entonces la obra del Espíritu Santo se efectúa en nuestra vida, cambiándonos. Acerquémonos al Señor confiadamente. Él nos entiende, lo hemos estudiado, nuestro sumo sacerdote. Y como también lo dijimos, pues Él está cercano a nosotros, ¿no? Pendiente de nuestra vida, de nuestras necesidades. Si Dios está cercano, bueno, no nos alejemos del Señor. Busquémoslo todos los días y Él estará listo para ayudarnos.
este repaso de la lección, todo lo que se ha mencionado, las herramientas, lo que la lección nos ha enseñado, esas figuras literarias que nos hacen ampliar nuestra visión del cuidado de Dios. Y entonces ahora no solamente las aprendimos, las repasamos en este programa, ahora vivámosla también en nuestra vida. Quiero agradecerles, pastores, Pastor Jo, Pastor Oscar, agradecerles por habernos acompañado. A todos ustedes también, hermanos, quiero agradecerles por habernos acompañado. Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos experimentado la protección de Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia de su oportuno socorro en la tierra, en nuestras adversidades. Y sobre todo también, estoy seguro que cada uno de nosotros hemos recibido una respuesta desde el Monte Santo de Dios. Quiero invitarte para que comentes el repaso que estamos teniendo. Ahí en el chat escribe, comenta, comparte con todos los que nos conectamos una experiencia que has vivido, en la que tú has experimentado el cuidado, la protección y la respuesta oportuna de Dios. Comenta con nosotros bajo la frase, con la frase bajo sus alas, y escribe tu experiencia. Por ejemplo, bajo sus alas sané de mi enfermedad. Bajo sus alas, y comenta tu experiencia. Permite también que así como el salmista compartió con nosotros su experiencia, que él vivió y sintió la protección de Dios, comenta también, comparte con nosotros esa experiencia y enriquezcamos juntos bajo los testimonios las misericordias y los cuidados que Dios tiene con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Les invitamos para que se sigan conectando con nosotros en este programa de la Asociación Metropolitana Creciendo en su Palabra. Que Dios les bendiga, hermanos.